Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy veremos el capítulo 19 con la Babilonia Caldea y la dinastía décima de Babilonia. Empezamos. La Babilonia Caldea, dinastía décima. Del 625 al 539 AC, los caldeos, que eran nómadas semitas de la familia de los arameos, se establecieron en Sumer a principios del primer milenio a.C. Nabopolassar, como jefe del país del mar y primer rey caldeo, se extendió al norte, tomando Uruk y Nippur, en el 626 AC, con ayuda elamita. Los babilonios le ofrecieron el trono, reconociéndolo como rey de Akkad. Intervino también en el fin del imperio asirio con la caída de Nínive en el 612 AC y la caída de Harrán en el 610 AC. Aquí ya tenemos otro escenario de Age of Empires con el nombre de archivo 20-Nabopolassar-612AC.zip. En el siglo XII AC, Asia Menor y el Próximo Oriente fueron turbados por incursiones de los pueblos del mar, provocando los movimientos de otros pueblos. La desaparición de fuerzas dominantes como los hititas y la desmembración feudal de Egipto permitió a Siria y Elam lanzar sus incursiones sobre la Baja Mesopotamia. Las dinastías babilónicas, desde la quinta a la octava, estuvieron caracterizadas por ocupaciones comerciales de sus habitantes, sin tomar parte en los conflictos, y los reyes extranjeros afincados en Babilonia asumieron parte de las antiguas tradiciones. Con la novena dinastía de Babilonia, bajo el dominio asirio, quedaba anulada políticamente y estaba gobernada por representantes asirios. En el 627 AC moría en Babilonia el gobernador asirio, puesto por Asurbanipal, sin que se nombrara sucesor. Este hecho facilitó la expansión e incursión caldea en momentos de declive asirio. Reyes y sucesores. Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, ya como príncipe heredero, tomó Carquemish en el 605 AC, una ciudad con una guarnición egipcia, y a la muerte de su padre fue reconocido como el soberano más prestigioso de Babilonia desde la época de Hammurabi. En política exterior se extendió a Siria y en el 587 AC venció a Egipto en Jerusalén. En el 582 AC deportó a los habitantes de Jerusalén y anexionó Judá. Y en política interior hizo que afluyeran grandes riquezas, reconstruyó el zigurat llamado Etermenanki, el templo de Marduk, el llamado Esagil, y el palacio de su padre. Hizo de la ciudad de Babilonia una gran ciudad de 20 kilómetros cuadrados, con doble muralla y un canal, con 8 puertos de acceso, siendo la puerta del norte la puerta de Ishtar, que conducía al santuario de Marduk. Al norte estarían los famosos jardines colgantes. Aquí tenemos ya otro escenario de Age of Empires con el archivo 21-Nabucodonosor-587AC.zip. En el 595 AC se produjo una revuelta interna, destronando al rey y accediendo al trono Awel Marduk en el 561 AC, que fue asesinado por su cuñado Neriglisar 2 años después. El hijo de este, Labashi Marduk, también fue asesinado en el 555 AC, y los conjurados propusieron al trono a Nabónido, cuya autoridad fue rechazada por el pueblo. Nabónido no era de ascendencia real, pero fue el último rey del imperio neobabilónico, en un momento en que los medos habían tomado Urartu y Capadocia. En política interior se enfrentó al clero de Marduk, favoreciendo el culto de Sin de Harrán, y estallaron revueltas por la mala situación económica. Y en política exterior partió hacia Arabia, donde estuvo 10 años confiando su gobierno a su hijo Baltasar, y en el 550 AC la situación internacional se hizo desfavorable, ya que en Irán el rey Ciro se une a los medos e inicia la expansión hacia Lidia.
La imposición del culto de Isin molestó a varios gobernadores babilónicos, posicionándose a favor del rey persa Ciro. El otoño del 539 AC, los persas toman Opis y Sipar, y el 12 de octubre entran en Babilonia, asesinando a Baltasar y haciendo prisionero a Nabónido. Política y administración. En la corte se conocen títulos honoríficos, pero no mecanismos de administración, destacando el intendente del Palacio Real, el primer funcionario del Estado, siendo canciller del imperio, junto al jefe del arsenal y el mayordomo, y los grandes del país de Akkad, gobernador del país del mar, como cuna de la dinastía. La administración provincial estaba formada por 3 grados de funcionarios: el Shaknu, que era el administrador de provincias; el Shakin, el jefe de ciudades, subordinados a los provinciales; y los notables de las ciudades, dirigidos por los ancianos. En la administración de los templos, la renta pasaba al Tesoro Real, dirigido por el oficial real del Eanna. Al frente de los templos estaban los Kipani, que realizaban funciones organizativas ayudados por funcionarios y funciones judiciales ayudados por notables de la ciudad. Constituían tribunales presididos por los gobernadores locales o los Shakin Temi. En época de Nabónido, en el 553 AC, apareció el administrador real, que vigilaba campos y dominios del templo, canales, campesinos y sus impuestos. Existían artesanos o los llamados unmanu, que eran notables y administradores que realizaban funciones retribuidas en los templos. Economía. Se basaba en la explotación de 4 categorías de tierras: para cereales, palmerales, pastos y tierras concedidas como preventa a los servicios del templo, proporcionando diezmos para el gobernador y para el Eanna. También existían grandes explotaciones agrícolas de hombres de negocios privados. Sociedad. Estaba estratificada en varias clases sociales, como el Mar Bani, gente de bien, que vivía de las rentas del templo como funcionarios civiles o religiosos; campesinos o los Ikaru, que eran gente libre, pero sujetos a prestaciones personales y pagaban arrendamiento al Sutu; los Sabe, que eran tropas del pueblo bajo, esclavos, hombres libres y obreros a sueldo; y los esclavos dependían de su amo y podían ser de origen libre, pero vendidos por deudas, extranjeros comprados por mercaderes y prisioneros de guerra. Y finalmente están los Shirku, que vivían en el templo, en una vivienda llamada Bit Shirki, y estaban consagrados a la divinidad por sus familiares o ciudadanos para que les preservaran del hambre. Religión. No cambiaron los antiguos cultos, sino que los reforzaron, siendo una religión cerrada a divinidades extranjeras. Algunos dioses monopolizaron todos los cultos, como Ishtar, que asumió el papel de todas las diosas, y Marduk, el de los dioses. Existían 3 planos: el divino, en el cielo; el medio, donde el rey proyectaba el cielo hacia los hombres y estos hacia el cielo; y los hombres en la tierra. Cultura, ciencia y derecho. Las principales fuentes históricas provienen de Beroso, más o menos en el 300 AC, autor griego de origen babilónico, que en su obra Babiloniaca, escrita en griego, expuso la historia de su país desde sus orígenes. Luego tenemos a Heródoto, del siglo V AC, que cuenta historias sobre subastas de mujeres, feria de enfermos, prostitución obligatoria, dificultando distinguir de lo imaginario a lo real. Otra fuente es el Antiguo Testamento, que fue una fuente parcial con aspectos novelescos, atractivos y engañosos, gozando de mayor fama en Occidente. En cuanto a las inscripciones, obras conocidas como crónicas neobabilónicas fueron recogidas en 6 tablillas entre el 616 al 595 AC. La escritura cuneiforme se extendió como lengua culta y fue empleada para la correspondencia de Tel el Amarna. La cultura babilónica se aceptó por todo el mundo conocido, incluso su religión.
La adivinación y la magia se extendió por Anatolia, Grecia e Italia, y se conformó el año en 12 meses, así como el sistema métrico, ángulos, arcos, y se conocían las constelaciones y términos para designar árboles y minerales. El derecho, la medicina y mitos religiosos de la Biblia, como el diluvio universal, paraíso, Adán y Eva, Caín y Abel, el árbol de la ciencia, el ángel de la guarda, salmos, relación Dios Padre e Hijo, todo ello fue legado en el Antiguo Testamento. Causas y consecuencias. La caída de Asiria favoreció la época de esplendor de Nabucodonosor II y pudo haber sido un gran imperio, si no hubiera sido por el cambio de rumbo de Nabónido en cuanto al culto religioso y la falta de atención en la situación geopolítica en un momento de constante amenaza persa. En consecuencia, este rey se creó muchos enemigos en Babilonia que vieron con buenos ojos el avance del rey persa Ciro. La impopularidad de Nabónido y las decisiones tomadas no le llevaron a buen puerto. Aún así, Babilonia representó un importante y estratégico enclave comercial, cultural, religioso y político. Y aquí acabamos este capítulo con esta conclusión, causas o consecuencias. Evidentemente Babilonia ha sido un centro importante, muy inestable, ha pasado de unas manos a otros. En este caso, pues ya con la entrada de los persas, se puede decir que esta es la última fase, dijéramos, de lo que eran las dinastías o el imperio babilónico puramente dicho. Y a partir de aquí, pues, ya cae en manos de otros, como más tarde puede ser Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está claro es que mantiene todo lo que es la cultura, la religión y la política de administración también fueron muy copiadas también por los persas, el tema de la administración provinciales, las ciudades, etcétera, etcétera, lo que es la burocracia. Y a partir de aquí, pues ya queda, digamos, en manos de otros, pero nos queda esto. Además, también es importante y muy curioso cómo nos vuelve a reiterar en la parte de la religión, como la Biblia, constantemente, que se dice la Biblia, pues no ha sido la única ni la auténtica, sino que ya en Babilonia, incluso en Egipto, ya habían leyendas, bueno, y en Sumer, que mucho anteriores a la escritura de la Biblia, que ya eran presentes, estas leyendas como el diluvio, Adán y Eva, paraíso, todo esto. Bueno, y en este caso, ya aquí ya indica que todo fue legado al Antiguo Testamento. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos en el próximo capítulo y espero que os haya gustado. Pues un abrazo y hasta pronto.